Bueno, voy a intentar resolver uno de los problemas que nos resulta más complicado en clase y que dice que calcula las razones trigonométricas de un ángulo, en este caso uno que pertenece al tercer cuadrante, y te dan un dato de otro ángulo que parece completamente distinto. Nos dan la secante de 2pi menos alfa, con dato, con su signo, en este caso menos 3. Bueno, pues vamos despacio. Primero, las razones trigonométricas de un ángulo del tercer cuadrante. Dibujamos un ángulo en el tercer cuadrante. Os recuerdo, primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante. He dibujado uno que no quede muy centrado para que el seno y el coseno se distingan bastante bien en medida. Por lo tanto, por estar en el tercer cuadrante, su parte vertical que corresponde con el seno, en este caso está en el eje negativo de las íes, podríamos ir completando ya que el seno es negativo y la cosecante exactamente igual. Ya tenemos dos signos por ahí colocados en las razones trigonométricas que, como otras veces, he colocado ordenadas como seno, coseno, tangente y aquí sus inversas para hacerlo más rápido. El coseno. El coseno de un ángulo del tercer cuadrante está aquí donde tenemos que revisar su medida y como corresponde con el eje negativo de las íes, pues también podemos escribir que el coseno es negativo y por lo tanto la secante también será negativa. Recordamos en este momento que el seno dividido para el coseno da como resultado la tangente y entonces ya podemos calcular su signo. Menos entre menos, más, dos signos iguales y en este caso también la cotangente va a ser positiva. Pues ya hemos dado el primer paso, los signos de las razones trigonométricas de un ángulo que pertenece al tercer cuadrante. ¿Cuál es la dificultad que encontramos muchas veces? Pues que no vemos la relación de estos dos ángulos. Como no lo vemos claro, podemos inventarnos o escribir un ejemplo para comprobar en un dibujo en qué se parecen. Por ejemplo, en el tercer cuadrante, pues pasado de 180, pues un ángulo muy sencillo a la hora de hacer cuenta sería el 200. Pues puedo suponer que este ángulo alfa es 200 grados. Y ahora vamos a ver dónde quedaría nuestro ángulo raro, en este caso 2pi menos alfa. Sabemos que 2pi en radianes corresponde con 360 grados. Si le resto los 200, que es un ejemplo que nos hemos puesto nosotros, sale la diferencia 160 grados. Y ahora puedo dibujar, aunque sea solo un ejemplo, el 160 para compararlo con mi ángulo 200. El 160 serían 180 grados, es el ángulo llano, pues si le quito 20 grados coincide con el 160. Fijaos que el 200 se pasaba 20 grados, pues aquí nuestro ángulo 160 le faltan 20 grados. Luego el 2pi menos alfa queda situado en el segundo cuadrante. Y observad la relación rápidamente. El seno de 2pi menos alfa coincide en tamaño con el seno de alfa. El coseno de 2pi menos alfa coincide en tamaño con el coseno de alfa. Pero claro, no nos han dado ni el seno ni el coseno. Por lo tanto, tengo que calcular el seno o el coseno de 2pi menos alfa y luego ya trabajaremos con las relaciones de las razones trigonométricas. Muy sencillo, la secante, ¿os acordáis? Que es la inversa del coseno. Luego podemos decir que el coseno de 2pi menos alfa será igual a la inversa de menos 3. La inversa es negativa y el inverso de 3 es un tercio. Acordaos que podemos poner aquí un 1 y así la inversa nos sale más rápido. 3 partido de 1, su inversa un tercio. El signo coincide. Luego podemos escribir aquí que esto vale un tercio. Negativo, ¿verdad? Porque está en el eje. Luego ya tenemos tanto el coseno de 2pi menos alfa como el coseno de alfa, que será menos un tercio. Y fijaos que el signo ya lo habíamos acertado. Luego algo va bien ahí. Una vez que tenemos el coseno, os recuerdo que podemos hacer nuestro triángulo rectángulo, donde al ser el coseno, el numerador nos indica el cateto adyacente, que sería 1, y el denominador lo escribíamos en la hipotenusa. Cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Usamos Pitágoras para calcular este cateto. 3 al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más
le llamamos x al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, cateto al cuadrado y cateto al cuadrado. 9, 1, x cuadrado, paso restando queda 9 menos 1, 8, x cuadrado, y la raíz cuadrada de 8, ya habréis adivinado alguno, que como nos gusta expresarlo con raíces, raíz de 8, extrayendo factores queda 2 raíz de 2. Ya tengo pues el cateto opuesto, usando Pitágoras. Ahora vamos con las definiciones. Seno de alfa, cateto opuesto, partido hipotenusa. 2 raíz de 2, partido de 3. Tangente de alfa, cateto opuesto, 2 raíz de 2 entre cateto adyacente. 2 raíz de 2, ya tengo otra. Y las que nos faltan basta con invertir. En este caso sería 1 partido 2 raíz de 2. Si el rarico del profesor os pide racionalizar, multiplicáis todo por raíz de 2. La secante de alfa es la inversa de 1/3, que sale 3. Y la inversa del seno será 3 partido 2 raíz de 2. Lo mismo si queréis expresarlo sin raíces en el denominador. Y ya hemos conseguido las razones trigonométricas de este alfa sabiendo la secante de 2pi menos alfa.